Buenas. Hoy de hecho tenemos un vídeo muy potente porque de última hora tengo que comentaros el por qué estaba dándole tanto cariño a este videojuego, por qué le estaba dando cariño a Fallout 3. Y es que su regreso pinta a no tardar demasiado en el tiempo y parece que la cosa está muy avanzada. Bien, vamos a hablar un poco de eso, también vamos a hablar en este caso de la casa desarrolladora de este videojuego, que es Xbox particularmente, cuyo nuevo sistema de consola parece ser que ya tiene nuevos detalles y por cierto los ha comentado el medio Windows Central y son más potentes de lo que muchos os estáis pensando. Ese nuevo sistema incluso podría interesar a los usuarios de PC y Steam, no solamente porque lo incluya, sino por otra serie de novedades. Vamos a comentar eso en detalle, como también alguna que otra actualización de videojuegos varios, pero también tenemos que ir con PlayStation y es con lo que vamos a comenzar porque tiene dos noticias de última hora que hay que analizar en profundidad. Una relacionada con la venta de juegos, han sacado su último informe financiero, que sí, 84 millones de consolas vendidas y todo eso, pero nos vamos a centrar en un título particularmente y luego con un evento que acaban de anunciar. Arrancamos con esas noticias y de hecho con el videojuego que vamos a ir es precisamente con el que estáis viendo en pantalla, Ghost of Yotei. Tras un mes de su lanzamiento ya tenemos cifras oficiales por parte de la compañía que se alejan de cualquier tipo de estimación, se alejan de cualquier tipo de rumorología y se alejan de cualquier tipo de debate en las redes sociales. Ghost of Yotei ha vendido 3,3 millones de copias en un mes desde su lanzamiento. La cifra data del 2 de noviembre, con lo cual pues eso, es básicamente un mes desde que el videojuego está a la venta para PlayStation 5. ¿Qué suponen estas cifras? Pues a ver, en un agravio comparativo, por ejemplo, son cifras muy similares a las que ofreció en su día Ghost of Tsushima. Estamos hablando de que ese videojuego tardó unos 3 meses aproximadamente en hacer las 5 millones de copias, así que el ritmo es más o menos parecido al que tuvo aquel videojuego. Pero por irnos a algo más cercano, por ejemplo, Expedition 33, posiblemente el mejor videojuego del año, en su primer mes de lanzamiento vendió pues básicamente lo mismo, 3,3 millones de copias. He ido a la hemeroteca y es básicamente lo que dijeron, con lo cual Ghost of Yotei ha vendido lo mismo en el mismo tiempo que Expedition 33, saliendo en 2 plataformas menos. Es un videojuego que está limitado a PlayStation 5, mientras que Expedition 33 también lo puedes comprar en Xbox y lo puedes comprar a través del mundo del PC en diversas tiendas. Así que, en ese sentido, solamente cabe decir que Ghost of Yotei está siendo un éxito, que es un videojuego que no ha salido especialmente caro, es de los más baratos que ha producido PlayStation y aún así pues ha tenido un alto rango de ventas en formato digital, con lo cual según estos informes posiblemente esté ingresando incluso más que Ghost of Tsushima. Pero bueno, al final todo el boicot de las redes sociales era simplemente gente chillando y poco más. De hecho, como siempre en este canal me anticipo a la jugada. En las redes sociales toda la gente, sin excepción, que decía que si el videojuego no daba cifras oficiales es porque era un fracaso, ahora que han dado cifras oficiales y te dicen que está vendiendo igual que Expedition 33, van a decir que las cifras oficiales son falsas. Es que me la veo venir, me conozco las redes sociales y bueno, el fanatismo, ya sabéis un poco que todo esto es una mera cuestión de bandos y ya sabéis que aquí la coherencia brilla sobre todo por su inexistencia. El caso es que ahora vamos a seguir con PlayStation, pero con un evento de videojuegos que tendrá lugar en el día de hoy. Sí, un evento sorpresa que nos anunciaron ayer, sobre todo centrado en Asia y Japón. Algunos se preguntan, oye, ¿por qué me separas Asia y Japón? Yo simplemente os traslado lo que pone en el perfil de PlayStation, ¿vale? Es un evento que dicen que sobre todo está enfocado al público asiático y japonés. Y bueno, pues aquí tenemos un evento de 40 minutos que tendrá lugar esta noche. Bueno, esta noche aquí en horario peninsular español, que será a las 11, 10 en Canarias. Entiendo que será pues aproximadamente hacia la media tarde en horario Ciudad de México. No sé si es hacia las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde debe ser aproximadamente el evento por allí, ¿vale? Pero bueno, los horarios los dejo aquí en pantalla de todas formas por si acaso. La cuestión es 40 minutos de videojuegos de corte asiático, puramente asiático. No esperéis ver nada occidental, es decir, no es un evento donde Por favor, piensen ustedes que van a ver el Wolverine, que van a ver el GTA 6, nada, solamente asiático, puramente evento asiático. Y de videojuegos propios,
Pues a ver, técnicamente hablando, PlayStation tiene cosas aquí. El año que viene salen dos. El Nioh 3, que es en colaboración con los amigos de Koei Tecmo, y también tenemos el Marvel Tokon. Sí, tenemos esos dos videojuegos y cabe la posibilidad de que estén por aquí. ¿Qué más podrían presentar en este lado? Pues también recordad que está el Phantom Blade Zero. El estudio desarrollador dijo que ese videojuego iba a tener una fecha que darían hacia finales de este año, lo cual casa, o sea, es una posibilidad que el videojuego se vea aquí más que en la gala de los premios a mejor videojuego del año, que también puede aparecer allí, por supuesto, pero me refiero teniendo en cuenta esa asociación en cierto modo que tienen con PlayStation, aunque no sea un videojuego propio de Sony, pues da la posibilidad de que aquí acabe estando disponible, no sé. Obviamente pues habrá muchos videojuegos que sean la clásica fumada de manual y quién sabe si incluso podríamos ver un vistazo al nuevo videojuego del Rey Mono, que bueno, ya no es el Rey Mono, ya es otro personaje, pero oye, estaría bien que le echásemos un nuevo ojo. Así que si os interesa ver este evento, me lo podéis dejar en la caja de comentarios y lo retransmitimos, es cortito, son 40 minutos, podemos charlar un poco y a partir de ahí, pues teniendo en cuenta que serán videojuegos multiplataforma, pues será un evento para todos. Cambiamos de tercio y ahora vamos con Xbox porque tenemos una información muy jugosa que nos ha trasladado el medio Windows Central acerca de la próxima plataforma que Microsoft está desarrollando en estos momentos. Y ojo porque la información es muy potente. Si se acaban cumpliendo todas estas características vais a alucinar. Por una parte, la próxima Xbox, por lo visto, no solamente es que vaya a contar con tiendas de terceras compañías, como es por ejemplo la tienda de Steam. No. El caso es que va a contar, además de todo eso, con la partida cruzada. Es decir, los videojuegos que compres en la tienda de Microsoft podrás luego jugarlos con tu partida en la tienda de Steam, aunque seguramente sí haya que hacer diferentes compras. No estamos hablando de compra cruzada en este caso, no, hablamos de la partida. La partida que tengas en Xbox posiblemente te sirva en la versión de Steam si es que la compras. Y eso la verdad sería una auténtica pasada. Viceversa, parece ser que también. La idea es agilizar un poco este proceso, que a día de hoy muchos usuarios hacen, pero digamos de una manera bastante más arriesgada. No es digamos la manera natural. En cierto modo se puede hacer, esa compatibilidad existe entre la tienda de Microsoft en PC y también la tienda de Steam. Pero digamos que hay que hacer demasiadas cosas y no con todos los videojuegos esto es válido, así que en ese aspecto pues querrían hacerlo de una manera natural y creo que aquí ganamos todos. Por otra parte, los videojuegos van a tener desarrollo unificado para Xbox. A día de hoy hay ciertos videojuegos que todavía, incluso de terceras compañías, tienen un desarrollo para su versión de PC y un desarrollo para su versión de consola. Eso va a dejar de existir. En adelante la idea es que todo sea Play Anywhere, que todo videojuego que se lance al mercado sea Play Anywhere. Obviamente, si hay algún videojuego que no tiene predisposición de salir en PC, pues no saldrá para PC, pero técnicamente hablando esto seguirá siendo una videoconsola, así que ahí podría lanzarse el videojuego sin ninguna clase de problema. Véase por ejemplo GTA 6, ¿vale? Si no estuviera disponible en PC, podría salir en esa plataforma de Xbox sin ninguna clase de historia. Otra cosa es que en PC, en puramente lo que es un ordenador, no te sirva esto, ¿vale? El caso es que luego también nos han comentado que tendrá una optimización nativa, es decir, aquí no nos vamos a encontrar las clásicas configuraciones de PC donde desde el principio tienes que estar trasteando con varios videojuegos hasta que llegues al punto adecuado, no, sino que como se trata de una videoconsola, aunque tenga muchas características más bien propias del mundo del PC, pues va a tener digamos unos videojuegos estrictamente pensados para funcionar bien en dicha plataforma, como el clásico verificado día 1, por así decirlo. La verdad que esto es bastante interesante y se supone que no va a tener tantas actualizaciones como el clásico PC o las plataformas portátiles. Y esto último es lo que más interesante me parece de todo, porque muchos pueden pensar que como esa próxima plataforma va a ser una especie de híbrido entre el PC y la videoconsola, pues igual los videojuegos no vienen tan optimizados o tan pensados para dicho sistema. No es así. Realmente, aunque de fondo tendrá componentes más típicos del mundo del PC, la idea es que los videojuegos ya vengan configurados para funcionar bien en esa plataforma. Tú, por ejemplo, si tienes un ordenador para jugar a videojuegos, pues hombre,
los videojuegos no vienen configurados de manera nativa para tu ordenador. Tu ordenador tiene una potencia y a partir de ahí puedes ajustar para que se mueva el videojuego a rangos más altos o a rangos más bajos. Eso ya va en cada uno. Pero para esta plataforma sí habría una configuración nativa para que funcionase bien, que es un poco la gracia del mundo de las videoconsolas, la de instalar tu videojuego y que sabes que eso tiene que ir bien desde el principio. Oye, pues por esa parte, la verdad que me parece una gran noticia, pero bueno, vamos con más cosas. Pues quiero de hecho más bien hablar de videojuegos. Fuera de lo que son los sistemas, también Xbox tiene un catálogo de videojuegos por delante muy interesante, como todos sabemos, pero sobre todo hay un gran plan para traer viejos clásicos a la actualidad, modernizados sobre todo en el aspecto visual y con ciertos retoques en el apartado jugable. Los rumores recientes apuntan a que, por ejemplo, en su división de Activision van a estar pendientes de lanzar un prototype, que en este caso pues no solamente sería el clásico remaster de toda la vida, no, sino una, digamos, revisión gráfica completa del videojuego. Y, por ejemplo, tenemos este año el videojuego que estoy dejando ahora mismo en pantalla desde hace unos instantes. Se trata de Oblivion Remaster, un título que nos sirve como referente de lo que Xbox va a traer en los próximos tiempos con varios de los videojuegos más queridos de estas grandes casas que ha ido comprando a lo largo de los últimos tiempos. Pues ¿saben ustedes cuál es el siguiente? Fallout 3. Sí. Ayer el medio Video Games Chronicle dio la información de que este videojuego tiene una revisión completa en camino desde hace tiempo. No es una cosa que se haya empezado a hacer hoy, no, sino que ya hay un trabajo detrás desde hace pues algo más que meses, vamos a dejarlo así. Esto de hecho casa completamente con la información que en su día dio el bueno de Jeff Gordon acerca de este asunto. Dejó caer que Bethesda estaba ya trabajando en el regreso de varios de sus videojuegos clásicos y comentaban por encima que los proyectos iniciales eran Oblivion y Fallout 3. Y efectivamente, Oblivion ya está en el mercado, Fallout 3 por lo visto ya tiene un trabajo en marcha que entiendo yo que va a ser básicamente similar. Será una reconstrucción gráfica visual del videojuego y de fondo pues siempre estará el título que todos conocemos. Un título, hay que decir, este Fallout 3, que para mí es un videojuego muy importante y os he comentado ya seguramente más de una vez la historia, pero yo este videojuego cuando lo compré no me gustó nada. O sea, yo iba con la percepción de que iba a jugar al típico juego de disparos en primera persona. Es un poco quizá lo que la publicidad y la imagen te daba a pensar, ¿no? Que ibas a comprarte el típico videojuego de andar disparando y poca cosa más. Claro, cuando me meto en el videojuego y me encuentro lo que me encuentro, digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué aquí todo se mueve? ¿Por qué aquí tengo tanto diálogo? ¿Por qué aquí tengo todas estas cosas? Claro, iba con una percepción completamente equivocada, pero cuando le volví a dar la oportunidad a este videojuego, mirad, me cambió la vida. O sea, mi percepción de los videojuegos de rol cambió por completo. Yo aquí ya vi un mundo completamente diferente, porque claro, yo estaba en aquel entonces acostumbrado a que los videojuegos de rol pues tenían una historia predefinida y a lo mejor en un momento dado te daban a elegir decir una cosa u otra en un diálogo, pero que tampoco suponía una gran diferencia. Aquí es que veía cómo todo ese mundo estaba vivo, cómo todo era reactivo, cómo sucedían cosas absolutamente alucinantes, cómo tenías incluso la libertad de vivir un viaje completamente distinto cada vez y decías, bueno, esto es increíble. O sea, este videojuego necesita esa reconstrucción. Eso sí, espero que lo que es el apartado jugable también lo retoquen un poco, porque para mi gusto, era todavía incluso más tosco que Oblivion. Hay mucha gente que piensa que el que deberían de traer es Fallout New Vegas. Os comento que eso va a pasar, ¿vale? No sé si será prioridad, quizá posiblemente incluso saquen antes Skyrim. Sí, otra vez Skyrim. Antes que esto por una mera cuestión de éxito comercial y ventas, ¿vale? Pero Fallout New Vegas también tiene papeletas de regresar y la verdad que sería otra maravillosa noticia. Más cosas relacionadas. Por ejemplo, desde ayer en todas las plataformas donde se encuentra disponible Fallout 4 tenéis la edición aniversario. Esta pues incluye todas las expansiones oficiales del videojuego, incluye más de 150 objetos del club de creación, también pues obviamente todos los contenidos existentes del videojuego. Ya lo que no tengo tan claro es si da la posibilidad del uso de los mods que había creado la comunidad.
desde un origen. Supongo que sí, pero bueno. El caso es que también incluye el Play Anywhere. Ok, para los que estéis más interesados en ese sentido, ya esto viene incluido en Xbox. Os comento también que se habló de Elder Scrolls 6. Ese videojuego, por lo visto, todavía le queda un tiempo para que lo veamos, según ha comentado su propio creador. Esto en realidad ya ni es noticia, no le voy a dar ninguna clase de importancia, se va a tomar más tiempo que el escritor de Juego de Tronos en sacar algo, así que ya veremos. Para cerrar el vídeo vamos a ir con una última hora que en lo personal espero, y en cierto modo hasta deseo, que sea simplemente un error por parte de Konami. Pues en la página web de la compañía han fichado Silent Hill F para Nintendo Switch. Esta parte la veo bien, básicamente porque entiendo que se están refiriendo a la sucesora de la consola, se están refiriendo a la Nintendo Switch 2, y en este caso, pues hombre, hay un salto generacional, no llegabas al público de Nintendo hasta hace poco, así que, pues oye, mira, la verdad que ven que todos los videojuegos que sean posibles los trasladen a dicha plataforma, e incluso que haya un trabajo específico para ello, correcto. Pero es que también aparece fichada la PlayStation 4 y la Xbox One. Hay gente que cuando vea esto dirá, ¿y qué tiene de malo? Si el videojuego puede llegar a esas plataformas, pues bueno, que más gente lo juegue. Ya. Pues según esa regla de 3, si el año que viene pueden llevar Fable, el nuevo Halo, o yo que sé, el videojuego de Wolverine, a la PlayStation 4 y a la Xbox One, o incluso, ¿por qué no?, a la PlayStation 3 y a la 360, para que lo pueda jugar más gente, pues perfecto, ¿no? Así lo juega más gente. Tenemos que empezar a ver un problema gordo y serio en esto, que los desarrolladores todavía tienen mucha dedicación y tiempo a llevar los videojuegos a consolas del año 2013. Luego nos preguntamos por qué los videojuegos van a 30 frames por segundo, porque tienes que elegir entre modo rendimiento y modo calidad. Igual esto tiene un poco que ver. Igual tiene un poco que ver que casi todos los recursos se siguen pensando para la generación pasada. Igual van por ahí los asuntos, ¿eh? Igual va por ahí. Pero bueno, yo lo dejo caer aquí como tema final. Repito, espero que sea un error. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.